Vamos por el capítulo 2, sección C, y hoy corresponde que hablemos con respecto un poquito sobre la iglesia en Pérgamo. Si ustedes recuerdan, les había solicitado que por favor leyeran los mensajes a las 7 iglesias. Sea el Señor bendiciendo y reconfortando a cada cual, a cada quien que recordó la solicitud y leyó y oró y meditó. Así como nos importan las noticias, así como nos importa quedar bien con un jefe, cumplir con las responsabilidades del hogar, personales, de toda índole. Qué importante que tengamos compromiso con el Padre, que nos importe lo que Él nos está pidiendo que hagamos, porque quiere nuestro crecimiento. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Bueno, ahí lo pueden ver también que está puesto. Perdón. Y en el capítulo 2, y la palabra dice al ángel de la iglesia de Pérgamo, y voy a leerlo. Denme un momentito. Leo para ustedes, versículo 12 de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estamos leyendo sobre esta iglesia y yo ahí puse un mapita que me encontré donde se pueden ver casi todas las iglesias a las cuales se escribió en Apocalipsis. Para fines de estudio con respecto a lo que expone la hermana Obi Pax, hemos iniciado con la iglesia en Pérgamo. Y esta iglesia hemos de saber que era conocida como la iglesia tolerante. Esa era la particularidad de ella. Y vamos a desmenuzar un poco más por qué tolerante. Porque era una iglesia que estaba dejándose permear por cierto sincretismo religioso. Es una iglesia a la cual estuvimos leyendo que se le hace referencia al actuar que tenía Balaam para instruir a Balac. En ese lugar se estaba dando una doctrina filosófica y religiosa relacionada con el gnosticismo en los primeros siglos. Y el asunto es que ellos mezclaban el entusiasmo espiritual con el relajamiento moral. Y la particularidad que tenía esta iglesia era
que consideraban que los que estaban en altos rangos, ya fuese en este momento estamos jalando no solo la parte física natural, sino la parte espiritual, la congregación había caído en un orgullo, en una soberbia, donde creían que los que estaban en un más alto puesto o en lugares de liderazgo eran mejores que todos los que estaban para abajo. Entonces, por eso es que muestro esta torre en la cual habla sobre un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque en Pérgamo se estaba dando esa situación, una opresión para la gente trabajadora y en la parte espiritual vamos a ver que una opresión para todo el cuerpo de Cristo, para los feligreses, para las ovejitas. Y ahí iba subiendo, subiendo y subiendo, de manera que unos a otros, ejerciendo temor, ejerciendo control por medio de la idolatría, subyugaban a las personas. Y entonces creían, hacían creer que los que tenían un mejor puesto o una responsabilidad de liderazgo estaban mejor y que entonces las demás personas tenían que ser vistas como poco más o menos, degradándolas en su vida espiritual. Y esto se fue intensificando a tal punto que la iglesia por decirlo así, se aperezó tanto, se durmió tanto, que comenzó a tomar las tendencias políticas que se estaban dando en ese momento, donde no se comenzó a ver a todos como un solo cuerpo en Cristo, sino que hubiesen como una clasificación social, así como se estaba dando en la parte física, se estaba dando en la parte espiritual. Y para lograr esto, estaban influenciando, por decirlo así, ese carácter de superioridad, ese egoísmo, esa soberbia, y se estaba dando un descuido del amor fraternal. Y de ahí esta llamada de atención que se le hace a la iglesia de Pérgamo, donde se le dice que dentro de las cosas que Dios tiene contra ella, y vuelvo a leer, es que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, es importante que revisemos en qué consistía esa doctrina de los nicolaitas. Y esa palabra viene, nicolaitas, ahí como ustedes ven, dice, con Nicoa, conquistar o vencer, y Laos, pueblo, o sea, conquistar o vencer al pueblo. Recordemos que las veces en el libro de Números lo podemos ver, Números 24, Números 25, que Balaam buscó todas las formas con tal de tener el dinero que le ofrecía Balac, de maldecir al pueblo de Israel. Pero el Señor no le permitió y lo quiso hacer una y otra vez. Vamos, si quieren, un momentito a la palabra en Números 24 para que ustedes puedan ver la dimensión de cómo está repercutiendo eso en la iglesia de Pérgamo y cómo lo estamos viviendo nosotros ahorita. Ya se está viendo otra vez. Vamos a ver. Denme un momentito nada más.
es el capítulo 25, perdón, el capítulo 25 lleva de título La doctrina de Balaam. Y podemos ver en el verso 15 al 20 que dice que la recomendación que hace Balaam a Balac al no poder maldecir al pueblo de Israel es decirles: motívenlos a la inmoralidad sexual, motívenlos a pecar contra el Señor, y así el Señor va a venir en contra de ellos y los va a castigar, y así ellos van a ser destruidos. Siempre hemos hablado de esa parte, de todas las veces que intentó Balaam maldecir y no lo pudo lograr, porque el Señor no se lo permitió. Pero vemos la tosudez y la dureza del corazón de Balaam, que no queda conforme, a pesar de que el Señor lo exhorta, a pesar de lo que pasó con la mula, ¿verdad? A pesar de todas esas situaciones y que él mismo tiene que bendecirlos, entonces da esa recomendación para que el pueblo pueda cometer errores, pueda hacer prácticas pecaminosas y dentro de ellas incitarlos a comer de lo sacrificado a los ídolos, instarlos o incitarlos a la fornicación y también a la prostitución, viniendo a promover un tipo de sincretismo religioso, en donde se hace una mezcla de ritos paganos con las cosas cristianas. El punto es aquí que se da un tipo de fornicación. En ese momento estamos hablando de física, de fornicación física. Mas, sin embargo, vamos a jalar para la iglesia de Pérgamo que viene a darse una fornicación. ¿Por qué? Porque en ese sincretismo, en eso de mezclar la parte espiritual, la palabra de Dios, con prácticas incorrectas, como lo que estábamos diciendo, de maltratar al pueblo, de no tener ese amor por el prójimo, se estaba entrando también en un tipo de apostasía. En Números 25:1 leemos: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y ahí ustedes luego pueden sacar tiempo y revisar y recordar toda esa situación que se dio y también esto que estamos diciendo. El punto es entonces que los nicolaitas, se habla que dentro de sus bases de filosofías de vida vienen tomadas de esas prácticas que tuvo Balaam con Balac, de engañar, de entorpecer y de traer esa inmoralidad. ¿Cómo? Por eso la palabra de la doctrina de los nicolaitas: conquistando al pueblo, ejerciendo control sobre él, llevándolos a la idolatría, llevándolos a la inmoralidad sexual. Hoy nosotros estamos expuestos o estamos viendo cómo hay congregaciones que tienen llamados o por años han sido reconocidas por ser líderes en el campo espiritual, pero han comenzado a tener estas prácticas. Gente que se cree superior, líderes, pastores, algunos que se hacen llamar profetas, que ejercen un control sobre las masas, ejercitando un tipo de idolatría hacia ellos, como que sean vistos como seres diferentes, como seres supremos, como personas que tienen que tener todo el poder económico,
todo el poder, lo que ellos digan, la gente lo va a hacer. Y cómo la iglesia no, en general en el mundo, no se está pronunciando y está tolerando que esto se esté dando. Y es una llamada de atención para todos nosotros de estar atentos sobre estas prácticas que vivió la iglesia de Pérgamo, estas situaciones que ellos toleraron. Usted y yo no las podemos tolerar. No podemos ser partícipes de pecado en cuanto a estar teniendo una devoción mayor por alguna persona que esté a cargo de un grupo religioso y que ésta no sea Cristo. Porque el único que merece ese nivel de sumisión, de reconocimiento, de humildad ante Él, es ante el Señor, es el único. Cuando nosotros hemos negociado nuestros principios espirituales, cuando nosotros hemos estado coqueteando con el diablo y con sus placeres, con las cosas que él hace, hemos permitido que se esté dando esta situación de la doctrina de los nicolaitas, esas costumbres morales y religiosas que están apartadas, lejos de la palabra de Dios, esa falta de valores morales, ese libre desahogo de las pasiones, de los desórdenes sexuales, son un cúmulo de errores que definen las doctrinas nicolaitas, sacadas de las profundidades de Satanás. Así lo dice la palabra en Apocalipsis 2:24. Y hay personas que dicen, pero esa congregación, pero era de renombre, pero ellos son los que dicen todo lo que esté apartado de la palabra del Señor, que no tenga asidero. Nosotros no podemos hacernos de la vista ancha e ignorarlo. Cada vez que una persona se sienta más importante o mejor de los demás y que abuse económicamente, abuse intelectualmente, espiritualmente, de cualquier tipo, está de forma de abuso, está cayendo en esta doctrina. Y vemos que en Apocalipsis 2:24 dice, pero a vosotros y a los demás, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es importante entender que hay polémicas, se está dando una situación donde las iglesias se están peleando, se exponen dentro de las redes sociales para ver quién tiene más seguidores, quién tiene más gente, quién está más identificada con la parte de globalización, del respeto por la diversidad, del respeto por las personas, de ser inclusivos. Mucho cuidado en estar negociando nuestros principios morales, espirituales, básicos, que son valores absolutos, porque el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cuando veamos una persona que ejerce un control, que cree que por su lugar que tiene o por su investidura puede manipular, puede dañar, puede maltratar, y estamos creyendo que ese lugar es el indicado. Mucho cuidado. Hemos de estar conectados con el Espíritu de Dios y entender que nosotros no podemos tener esas prácticas, esa falta de amor fraternal, esa soberbia, ese egoísmo, ese descuido. No se puede dar entre nosotros. En Juan 10:27 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Somos nosotros los hijos del Señor? Hemos de escuchar su voz, hemos de atender lo que Él está hablando. Y podemos hacer preguntas y decir cosas de
de denominaciones, de religiones. Pero aquí lo importante es pesemos la palabra, contrastemos lo que se está denunciando en la iglesia de Pérgamo, lo que se está diciendo que están haciendo que no está bien. Y démonos cuenta, si nosotros estamos inmiscuidos en un lugar donde hay sincretismo religioso, y es la palabra que el Espíritu Santo me trae, gente que está dentro de una congregación, teniendo prácticas de brujería, teniendo prácticas de hechicería, porque hacen oraciones contrarias, porque están dañando al prójimo, porque están viendo a ver cómo dañan a los hermanos, porque no les importa el dolor de los demás, con tal de salir adelante en sus pensamientos, en sus quehaceres, en lo que desean hacer. Hemos de entender que en las ciudades se están dando esas cláusulas demoníacas, se está dando ese abuso del control, ese motivar a la idolatría, esa falta de respeto, la inmoralidad sexual en el altar, y se está tolerando. ¿Cuántos sabemos que hay congregaciones, que hay grupos religiosos que están tolerando el incesto, que